Se puede sentir la presencia de Dios. Amén. Dios está en este lugar. Los voy a invitar, hermanos, que por favor abran sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 10. Vamos a estar leyendo los versículos del 46 al 52. ¿Ya lo tienen, hermanos? La palabra del Señor dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oremos. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia, dándote las gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar unidos como tu pueblo, Señor. Por permitirnos levantarnos esta mañana, Señor, y ver la luz de un nuevo día y poder venir a tu casa a adorarte, Señor. Qué precioso es poder estar aquí juntos, Señor, en armonía, buscando tu presencia, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú te haces real en nuestras vidas, porque tú estás en este lugar. En esta hora pedimos tu dirección, Señor, que tú seas hablando a través de esta palabra, que tu Espíritu Santo sea redarguyendo las vidas, Señor, porque tú conoces la necesidad de tu pueblo, Padre. En tus manos ponemos esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Este es un pasaje, hermanos, muy conocido, que la mayoría de nosotros hemos escuchado este milagro, esta historia. Y yo les voy a hablar bajo el tema: Jesús cambia el rumbo de tu condición. Jesús y sus discípulos en ese tiempo se dirigían hacia la ciudad de Jerusalén y tenían que pasar primero por la ciudad de Jericó. En ese tiempo, la popularidad de Jesús ya había aumentado por sus enseñanzas y sus milagros, y mucha gente le seguía. Además, que en esos días se acercaba la fiesta de la Pascua y mucha gente iba a Jerusalén a celebrar. En el transcurso de este viaje, a las afueras de la ciudad, se da el encuentro de Jesús con Bartimeo. Y este encuentro es algo muy especial para este hombre, porque Jesús transforma por completo la situación, la vida de este hombre, convirtiéndolo en un hombre digno y en un seguidor de Cristo. Y en primer lugar, vamos a ver cuál era la condición de Bartimeo. En el versículo 46 que leímos, dice:
Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Como ya vimos, había una gran multitud. Yo no sé si usted en algún momento ha llegado a ver en la tele o no sé, en algún lugar una procesión. Pero cuando hay procesiones, se junta un montón de gente. Yo no sé de dónde salen, pero se junta mucha gente. Imagínese esta escena que Jesús venía con muchos seguidores y aparte la gente que iba a celebrar la Pascua. Al decir una multitud, está hablando de cientos, yo no sé si tal vez miles de personas que venían caminando en esa dirección. Y dice la Biblia que Bartimeo era ciego. Bartimeo tenía una condición, una discapacidad, y menciona que era hijo de Timeo. Bartimeo está compuesto parte por el nombre de su padre y aparte por la palabra Bartimeo. Ese era el nombre de él. Este ciego, hermanos, que se sentaba a las afueras de la ciudad de Jericó, se sentaba a mendigar por su condición. En ese tiempo, hermanos, normalmente ponían junto al camino a las personas que estaban enfermas, que tenían una enfermedad grave, por ejemplo, los paralíticos, los cojos, los ciegos, los ponían junto al camino para que cuando la gente pasara, ellos pudieran recibir una limosna, porque ellos no podían sostenerse por sí mismos. Y el nombre de Bartimeo significa hijo honorable o valioso. Pero no parecía que Bartimeo era un hijo honorable o valioso con esta condición que él tenía. El ser ciego en los tiempos de Jesús era una calamidad. Físicamente era una discapacidad que los limitaba en su vida con las personas con las que ellos se rodeaban y los llevaba a la dependencia de la caridad. Pero en el contexto cultural de esa época, la ceguera era vista como una marca de desgracia. Los ciegos a menudo eran excluidos de actividades religiosas y sociales. O sea que si nosotros estuviéramos en ese tiempo y alguien tuviera esa discapacidad, tenían prohibido entrar al templo, tenían prohibido ir a las ceremonias religiosas. Muchos veían la ceguera como una señal de maldición o de pecado. Los mismos discípulos de Jesús en una ocasión le preguntaron a Jesús algo respecto a un ciego. Y vamos a verlo en Juan 9, del 2 al 3. Dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mucha gente veía a estos hombres de esa manera. Pensaban que si estaban con esa discapacidad, había sido por algún pecado, porque ellos habían cometido algún error o sus padres habían fallado. Bartimeo, aunque su nombre significa hijo honorable o valioso, en ese tiempo era un hombre marginado y señalado por la sociedad. Y probablemente se sentía
no un hombre honorable y valioso, sino la persona más indigna e insignificante, porque su condición lo hacía sentirse un hombre pecador y abandonado por Dios. Cuando Dios creó al hombre, hablando de Adán y Eva, Dios los hizo honorables. Dios les dio honra, pero a causa de la desobediencia y el pecado, el hombre perdió su dignidad, así como Bartimeo. Y aunque físicamente, hermanos, el hombre no estaba ciego, pero el hombre apartado de Dios vive en ceguera espiritual. Viven atrapados en el engaño del pecado y no pueden discernir entre el bien y el mal. Tristemente, hermanos, el día de hoy aún hay mucha gente en esa condición. Viven en desgracia, atrapados en el engaño del enemigo. A pesar de que viven en un engaño, a pesar de que viven en desgracia, a pesar de que viven en una condición mala, llena de problemas, de crisis, en sufrimiento, no se dan cuenta de su verdadera condición, porque están cegados espiritualmente. Muchos hermanos aún viven una vida bien, una vida agradable, pero hay un vacío en sus corazones. No sé si usted alguna vez ha conocido a gente muy, ¿cómo se dice? Muy fina, a gente muy prestigiosa, pero que en sus corazones tienen una condición que ellos mismos no se sienten felices, que ellos se sienten que viven una vida en desgracia. Y de esa misma manera, hermanos, un día nosotros también nos encontrábamos en esa condición. El pecado nos tenía enceguecidos. Si no, recuerde en las condiciones en las que usted llegó a los pies de Cristo. Tal vez usted sentía como Bartimeo que no valía nada. El pecado tal vez lo tenía esclavizado a algún vicio. Probablemente usted se sentía rechazado. Yo me recuerdo, hermanos, cuando yo llegué a los pies de Cristo. Yo era muy pequeña, pero aún a mi corta edad yo me sentía una persona que no valía nada por la situación que yo había atravesado en mi niñez. Yo sentía que nadie me amaba. Yo me sentía triste. Yo me sentía una persona que no valía la pena. Yo no sé de qué manera usted estaba antes de llegar a los pies de Cristo. ¿En qué condición usted se encontraba? Tal vez usted era rechazado por la gente, por su familia. Tal vez vivía en desgracia. Tal vez usted estaba en una condición de necesidad. Tal vez usted vivía en una situación con su familia difícil. Yo no sé cómo fue que usted llegó a los pies de Cristo. Pero cuando nosotros llegamos en esa condición, el único que quitó la venda de nuestros ojos fue Cristo. Él transformó nuestras vidas por completo. Y en primer lugar vamos a estar viendo en segundo lugar, perdón hermanos, vamos a estar viendo suplicando misericordia. Y vamos a leer ahí mismo en el pasaje los versículos 47 al 48 que nos está narrando la historia. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase.
pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice la historia que cuando Bartimeo le preguntó a la multitud: ¿cuál es ese alboroto? ¿Qué es lo que está pasando? Bartimeo estaba junto al camino y el alboroto de la gente, imagínese el ruido de la gente. Usted sabe que nosotros como hispanos no somos calladitos, ¿verdad? Luego nos identificamos cuando estamos en un lugar porque hablamos mucho. Imagínese en ese tiempo toda la multitud que iba ahí en el camino, el alboroto. Y entonces Bartimeo dijo: ¿qué está pasando? Él estaba ahí sentadito esperando que la gente pasara y dejara su limosna. Pero de repente el alboroto llamó la atención de Bartimeo. Y entonces le dijeron: oh, es que fíjate que Jesús está pasando por aquí. Jesús Nazareno. Entonces Bartimeo dice que comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Todo parecía indicar que Bartimeo sabía quién era Jesús, porque hasta ese momento nadie le había dicho que él era el Hijo de David. Le dijeron que era Jesús Nazareno, pero nadie le había dicho en realidad quién era. Y Bartimeo lo declara como Hijo de David. Esta es una clara referencia a la promesa que Dios había hecho a David en 2 de Samuel 7, donde no solo aseguraba la continuidad de su linaje en el trono, sino a la venida del Mesías, quien establecería un reino eterno. Esto quiere decir que Bartimeo en algún momento de su vida no solamente había escuchado los milagros de Jesús, sino que él sabía, él estaba completamente convencido y creía que Jesús era el Mesías prometido y que él tenía el poder para sanar, para liberar, para obrar en medio de cualquier circunstancia o necesidad. Por eso, cuando Bartimeo escuchó que Jesús pasaba por ahí, él con una voz fuerte gritaba una y otra vez: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo sabía quién era Jesús. Sabía que Jesús tenía el poder para hacer algo en su vida. Por eso él clamó por misericordia. Usted se puede imaginar a Bartimeo ahí en ese lugar, postrado, ciego, de no poder ver lo que estaba pasando y de repente tener esa esperanza, tener esa oportunidad de poder no ver a Jesús, pero que Jesús se pudiera acercar a él. En la necesidad que él se encontraba, Jesús era su única esperanza. Por eso clamaba a gran voz: ten misericordia de mí. Imagínese entre todo el alboroto, entre toda esa gente, ¿quién lo iba a escuchar? ¿Alguna vez usted ha tratado de gritar en un lugar donde hay tanta gente y que no, pues nada? Y luego si tiene usted su voz bajita, tampoco, ¿verdad? Nadie lo va a escuchar. Pero él dice que lo hacía con todas sus fuerzas. Aunque la multitud trató de callarlo, él suplicaba, entiéndame usted esa palabra, suplicaba con más intensidad. Y suplicar, hermano, es algo que viene de lo más profundo de tu ser. Yo me imagino que Bartimeo ahí se desgargantó, porque él gritaba a gran voz.
Bartimeo no estaba dispuesto a dejar pasar esa oportunidad de que Jesús lo escuchara, porque no sabía si más adelante iba a volver a encontrarse con él. Por eso clamó con todo su ser. Y es interesante, hermanos, ver cómo en ese momento Bartimeo no estaba gritando: Jesús, mira, aquí estoy, no te veo, soy ciego, por favor ven, ayúdame, levántame. Bartimeo no estaba gritando eso, solamente estaba pidiendo misericordia. Él estaba apelando a la misericordia de Cristo, no para que Jesús lo sanara, sino para recibir una gracia inmerecida, algo que él no merecía, porque él sabía que no era digno. Él sabía que por su condición él no era aceptable para que Jesús pusiera su mirada en él, para que Jesús se acercara a él. Él sabía que él era indigno, pero él clamaba por misericordia. Muchas veces, hermanos, cuando estamos pasando por momentos difíciles o por necesidad, olvidamos que Jesús está cerca de nosotros. Muchas veces nosotros como creyentes, hermanos, nos olvidamos que Jesús está ahí a la par de nosotros y no clamamos a Él. En esos tiempos de necesidad necesitamos acudir a Dios con el mismo fervor y con el mismo sentido de urgencia que tenía Bartimeo. Él sabía que no tenía otra oportunidad en su vida, por eso suplicaba esa misericordia. Hace unos días atrás, hermanos, en mi familia, en mi casa, pasamos una situación. Mi esposo se encontraba en el trabajo y él estaba atravesando por una situación difícil. Y me mandó un texto para decirme lo que estaba sucediendo. Y usted podrá decir: ay, hermana, pues ¿qué puede pasar en el trabajo, verdad? Esta era una situación seria, hermanos, muy seria, que Dios la conoce. Pero en ese momento que él me mandó el texto para explicarme lo que estaba pasando, yo sentí una angustia muy grande por él. Me sentí tan impotente de no poder hacer nada al respecto, de no poder ayudar a mi esposo como que si él estuviera ahí a la par mía. Me sentí con una angustia en mi corazón, pero inmediatamente, hermanos, Dios empezó a redarguir mi corazón y vino a mi mente este mensaje. Este mensaje yo ya lo estaba preparando y vino a mi mente este mensaje. Y en medio de esa necesidad, hermanos, yo me fui a mi cuarto y me arrodillé y comencé a clamar a Dios por misericordia. Porque le dije: Señor, yo no puedo hacer nada. Ni siquiera mi esposo puede hacer nada respecto a esa situación que le está pasando. No podemos hacer nada, Señor. Me sentía impotente. Le decía: Señor, no puedo hacer nada. Pero yo clamo a tu misericordia, Señor. Yo te suplico, Señor, por favor, que tengas misericordia. Y Dios escuchó el clamor, hermanos. Dios escuchó y obró y guardó la vida de mi esposo. Y no solo la de él, sino la de todos los que estaban ahí con él.
Como hijos de Dios, hermanos, necesitamos clamar. Necesitamos clamar a Dios con todo nuestro corazón. Cuando pasamos por esas necesidades, necesitamos clamarle a Él. A veces necesitamos, no usted le va a gritar a Dios, pero sí va a salir de lo profundo de su corazón, decirle: Señor, aquí estoy. Ayúdame, ayúdame, Señor, tú eres mi única esperanza. No tengo a quién recurrir, solamente a ti. Yo le decía al Señor: tú eres mi Padre Celestial, ¿a quién voy a acudir más que a ti, Señor? No tengo a nadie en este mundo a quien acudir, pero a ti sí, Señor. Necesitamos, hermanos, clamar con ese fervor al Señor, con esa intensidad como Bartimeo. Aún en medio de la necesidad, de la situación en la que nos encontremos. El Salmos 34, 17, 18 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Claman los justos. Cuando clamamos a Él, Él nos escucha. Su oído está atento, así como lo estuvo para Bartimeo. Él dice que está cercano a los quebrantados de corazón. Cuando nosotros derramamos nuestro corazón delante de Él, Él nos escucha y nos atiende. Debemos recordar que Dios está con nosotros y que cuando clamamos con todo nuestro corazón, Él nos oye y nos libra de toda angustia. ¿Cuántos lo creen? En tercer lugar, vamos a estar viendo recuperando la dignidad, porque recuerde que Bartimeo se sentía indigno. Y versículo 49 y 50 dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús se detuvo para atender la necesidad de Bartimeo. Al principio, hermanos, de la historia, la multitud se recuerda que cuando él clamaba, trataban de callarlo. Le decían: hey, no hagas ruido, no molestes tal vez al maestro. Pero ahora esa misma multitud le dice a Bartimeo: ten confianza, levántate, te llama. La gente cambió su actitud hacia Bartimeo, porque probablemente se percataron de la condición en la que él estaba. Y probablemente Bartimeo, en ese momento que Jesús lo estaba llamando, tal vez él pensó: ¿cómo voy a ir yo con él? ¿Cómo voy a acercarme al maestro? ¿Cómo voy a acercarme a él? No se sentía digno, pero la gente le dice: anímate, levántate, te está llamando. Qué privilegio, hermano, el que Jesús nos ha llamado a cada uno de nosotros. Es un privilegio el que seamos hijos de Dios. Es un privilegio, hermanos. Y muchas veces aún de eso nos olvidamos. Pero es un privilegio. Jesús llamó a Bartimeo. Ese llamado de Jesús en ese momento era lo más importante para Bartimeo. Todo lo demás, hermanos, era relevante.
Por eso, dice el pasaje, inmediatamente se levantó y dejó su capa y vino hacia Jesús. Otra versión dice que de un salto se levantó y arrojó su capa. Yo me imagino que él estaba ahí postrado, esperando la limosna con su capa en el suelo. Pero cuando él escuchó que Jesús lo llamaba, yo no sé cómo dio un salto, porque él ni siquiera veía. Pero imagínese el salto que Bartimeo dio. Y dice que dejó la capa. La capa, hermanos, representaba algo muy importante en ese tiempo para los mendigos, porque prácticamente era todo lo que poseían. Por lo tanto, era una prenda de gran valor. Ellos la utilizaban cuando hacía frío para protegerse del frío y de las malas condiciones del clima. Pero también dice que la utilizaban para colectar sus limosnas. Porque imagínese a Bartimeo ciego, ¿cómo va a estar sabiendo quién le va a dar algo? Y la gente, yo no creo que se dignara a estirar su mano y dársela. La gente pasaba por ahí y ¡pum!, solamente aventaba el dinero o lo que le iba a dar. Entonces ellos tenían su capa ahí para poder colectar las limosnas. Entonces para Bartimeo esa capa era algo importante, representaba algo importante en su vida, pero él estuvo dispuesto a despojarse aún de lo más importante que él poseía. E incluso hizo a un lado todos sus prejuicios. No le importó lo que la gente dijera de él. Porque yo me imagino, hermanos, que la condición de Bartimeo ahí no era una condición buena, hablando de su higiene personal. Yo me imagino que él estaba todo harapiento, sus ropas tal vez estaban hasta rotas. Tal vez él ni siquiera se había bañado por no sé cuántos días. La Biblia no dice si su familia cuidaba de él. La Biblia no dice si lo llevaban, pero la condición de él no era muy agradable. Y en ese momento que Jesús lo llamó, a él no le importó. Él se levantó con determinación y gozo. El llamado de Jesús le devolvió la dignidad a Bartimeo. Ahora se sentía privilegiado. Se sentía gozoso porque Jesús lo estaba llamando. Ahora él sí se sentía un hijo honorable. Porque Jesús había puesto su mirada en él. Y de la misma manera, hermanos, Jesús ha puesto su mirada en cada uno de nosotros. Y Él nos escogió con un propósito. De la misma manera, hermanos, que Él nos escogió y nos llamó, porque Él te llamó a ti. Yo no sé de dónde te sacó el Señor, pero Él te llamó, porque Él vio algo especial en tu vida, así como la vio en la vida de Bartimeo. De esa manera Él nos sacó, hermanos, y nos escogió. Y Él no es ajeno a nuestras situaciones. Él mira nuestra necesidad o el sufrimiento por el cual estamos pasando. Jesús no es indiferente a tu necesidad. Él no pasa junto a ti y se sigue de largo. Él se detiene. Él deja todo para ayudarte. Dios está presente, hermanos, en todo momento. En todo momento. Él no te va a dejar solo. Él no te va a dejar abandonado. Él no te va a dejar en la situación en la que tú te encuentras. Jesús jamás te va a dejar botado en el camino. Él no va a permitir que tú te hundas en el sufrimiento, en el dolor por causa del pecado.
o por causa de alguna circunstancia que tú estés atravesando. Él va a extender su mano de misericordia, así como lo hizo con Bartimeo, para buscarte. Él va a extender esa mano de misericordia para socorrerte. Por eso, hermanos, es importante que aunque estemos pasando por alguna situación difícil, no debemos cansarnos de insistir y buscar a Dios. Porque en el momento que menos nos esperemos, Él vendrá a socorrernos. A veces pensamos que estamos en una situación y que nadie nos entiende, que nadie puede sentir lo que nosotros estamos atravesando. Pero lo importante, hermanos, es que Dios va a extender su mano de misericordia si nosotros le buscamos, si nosotros le clamamos. Porque si tú no haces nada y tú estás viendo la condición en la que estás, en la que están tus hijos, en la que está tu familia, y tú estás de brazos cruzados, Dios no va a hacer nada. Necesitamos levantarnos y clamar y buscarle a Él. Y entonces Él va a extender su mano de misericordia. Y Él va a hacer algo en tu vida, en tu familia, en tu necesidad, en la situación que tú estás atravesando. Por eso, hermanos, necesitamos buscarle con todo nuestro corazón. Y otra cosa que tenemos que hacer es dejar a un lado todas las cosas que nos estorban. Porque muchas veces hay cosas que están estorbando nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, no queremos soltar ciertas cosas. Bartimeo soltó su capa sin importar que eso era lo único que tenía, lo que lo protegía del frío. Él lo soltó. Necesitamos nosotros, hermanos, soltar esas cosas que aún todavía estamos ahí abrigando. Muchas veces Dios quiere volverte esa dignidad, todo lo que el pecado te ha robado, pero muchas veces no estamos dispuestos a dejar ciertas cosas para seguir a Cristo. Así como el joven rico, ¿se recuerdan la historia del joven rico? Que llegó con Jesús y le dijo: Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: haz esto, esto, esto y esto. Pero una de las cosas que le dijo: vende todas tus posesiones, todo lo que tienes, y repártela a los pobres. ¿Y qué hizo el rico? Se despojó de lo que tenía. No estuvo dispuesto a soltar esas cosas. No estuvo dispuesto a dejar sus posesiones materiales. ¿Qué cosas son, hermanos, las que te impiden venir a Jesús y que muchas veces todavía no puedes soltar? ¿Qué es lo que estás cobijando? ¿Qué es lo que tienes ahí adentro? Déjame decirte que no hay ninguna cosa en este mundo por la que valga la pena rechazar a Jesús. Muchas veces nosotros mismos somos los que rechazamos la ayuda de Jesús, porque Él está con sus brazos abiertos, dispuesto para ayudarnos, pero nosotros mismos lo rechazamos. Versículos 51 y 52. Respondiendo Jesús le dijo a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La necesidad de Bartimeo, hermanos, era evidente. Él no veía. La gente sabía que era un hombre ciego. Pero Jesús le hace esta pregunta. Le dice: ¿qué quieres que te haga? Y esta pregunta la hace para confirmar la necesidad más profunda
que había en el corazón de Bartimeo. Es interesante, hermanos, pero esta misma pregunta Jesús se la hace a dos de sus discípulos en el mismo capítulo que leímos la historia, unos versículos atrás. Usted lo puede leer en su casa. Jesús le hace esta misma pregunta a Santiago y a Juan. Dice que ellos llegan delante de Jesús y le dicen, fíjese, escuche bien esto, hermano. Le dice: Maestro, queremos que nos hagas lo que te pedimos. Imagínense estos hombres, qué atrevidos. ¿Cómo que Jesús haga lo que yo te pido? No, hermanos, esa no es una actitud buena, llegar delante del Señor. Le dice: queremos que nos hagas lo que te pedimos. Y Jesús les pregunta: ¿qué queréis que haga por vosotros? Y ellos le respondieron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Imagínense qué atrevidos, ¿verdad? ¿Cómo le van a pedir a Jesús: ay, Señor, mira, cuando esté allá en tu reino, yo quiero estar aquí y yo quiero estar acá? Pues a veces así somos nosotros, hermanos. Queremos pedirle al Señor lo que a nosotros nos conviene, lo que nosotros queremos a nuestra conveniencia. Ellos querían posiciones de honor y grandeza en el reino de Dios. Pero déjeme decirle que su petición fue denegada. Porque la grandeza del reino de Dios se encuentra en el servicio a los demás, no en el poder o la autoridad. Sin embargo, en contraste a la historia de Bartimeo, nosotros podemos darnos cuenta. Sin embargo, la respuesta de Bartimeo fue concedida. Jesús admiró la fe de este hombre. Por lo tanto, le concedió lo que le pedía. Y aún, hermanos, aún más, Bartimeo recibió la salvación y al mismo tiempo la vista, porque él necesitaba de Cristo. No solamente necesitaba la sanidad física, también necesitaba el perdón de sus pecados, la salvación. Dios honró la fe de este hombre. Bartimeo fue restituido completamente. Hermano, no sé si usted me está entendiendo, pero Bartimeo recibió nuevamente esa dignidad. Después que se sentía un don nadie, que era un hombre rechazado, que vivía en desgracia, él fue restituido completamente y no solo recibió la sanidad, sino que Dios le devolvió por completo su dignidad. Ahora Bartimeo sí podía decir que era un hijo honorable, como lo somos usted y yo, porque a través de la muerte de Cristo, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestros corazones, Él nos devolvió esa dignidad que el pecado nos había arrebatado, que el pecado nos había quitado antes de conocer a Cristo. Bartimeo, en agradecimiento a todo lo que Jesús había hecho por él, decidió seguirle. Antes él era un hombre insignificante que se sentaba a mendigar y que no valía la pena. Pero ahora Jesús había transformado su vida. Era un hombre nuevo, era un hombre diferente.
Y él quería ser un verdadero discípulo de Jesús y dar testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida. De la misma manera, hermanos, que Jesús hizo la obra en la vida de Bartimeo, Él lo ha hecho en nosotros. Él lo ha hecho en nosotros. Amén. ¿Lo cree o no lo cree, hermano? Él lo ha hecho en nosotros. Él no solamente ha hecho el milagro de que nosotros podamos estar aquí, tal vez con necesidades, tal vez con problemas, pero el regalo más grande que nosotros tenemos es la salvación. Nosotros también estábamos en la misma condición que Bartimeo, tal vez hasta peor, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Él nos perdonó. Él nos rescató del pecado. Y ahora, hermanos, esto no queda aquí. Somos hijos de Dios, es cierto. Ahora somos llamados hijos de Dios, como decía el canto, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de seguir a Cristo y de servirle. Nos convertimos en discípulos de Cristo para seguir proclamando su palabra, para seguir dando a conocer a la gente que no conoce de Él allá afuera, a la gente que está perdiéndose en estos momentos. ¿Sabe qué, hermanos? Estamos viviendo tiempos tan difíciles. La gente allá afuera está en temor. La gente allá afuera está desesperada por la situación. Y usted y yo, que somos hijos de Dios, que somos honorables y dignos, tenemos la bendición de poder dar testimonio, de presentar a un Cristo vivo, a un Cristo de poder que puede cambiar vidas, que puede transformar, que puede restaurar, que puede sanar, que puede levantar, que puede liberar. Nosotros creemos en ese Cristo. Y ahora nosotros somos los discípulos que vamos a dar testimonio de Él. Amén. Póngase de pie, hermano.